De última hora, le digo que la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, asumió temporalmente la presidencia de su país. Y es que el presidente Joe Biden fue sometido este viernes a una colonoscopía de rutina, por lo que fue sedado totalmente. Después de una hora y ya pasada la anestesia, el presidente retomó de nuevo sus funciones. Biden, quien mañana cumple 79 años, es el presidente de mayor edad en la historia de los Estados Unidos y ha hecho público que prevé presentarse a un nuevo mandato en 2024, pero se especula con que podría renunciar a ello debido a su edad. Kamala Harris, por cierto, se convirtió así en la primera mujer, aunque sea por unas horas, en ocupar la presidencia de los Estados Unidos. ¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros en el noticiero más veloz del planeta. 10 a las 2, información a ritmo digital. La 1, en el marco de la 9ª Cumbre de Líderes de América del Norte celebrada en Washington, Andrés Manuel López Obrador de México hace un llamado a Joe Biden, presidente de Estados Unidos, y a Justin Trudeau, primer ministro de Canadá. Los convoca a fortalecer la integración económica de América del Norte ante el crecimiento de otras regiones del planeta, concretamente de China. Esto es algo de lo dicho por el presidente mexicano en la Casa Blanca. Amigas, amigos, no cabe duda que la firma y la ratificación del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá ha sido una acertada decisión en bien de nuestros pueblos y naciones. La integración económica con respeto a nuestras soberanías es el mejor instrumento para hacer frente a la competencia derivada del crecimiento de otras regiones del mundo, en particular la expansión productiva y comercial de China. No olvidemos que mientras Canadá, Estados Unidos y México representamos el 13% del mercado mundial, China domina el 14.4%. Y este desnivel viene de hace apenas 30 años, pues en 1990 la participación de China era de 1.7% y la de América del Norte del 16%. De mantenerse la tendencia de la última década, en otros 30 años, para el 2051, China tendría el dominio del 42% del mercado mundial. Y nosotros, Estados Unidos, México y Canadá, nos quedaríamos con el 12%, lo cual, además de ser una desproporción inaceptable en el terreno económico, mantendría viva la tentación de apostar a resolver esa disparidad con el uso de la fuerza, lo cual nos pondría en peligro a todos. Bueno, durante su mensaje en la Cumbre de Líderes de América, López Obrador puso también en la mesa el tema migratorio. Aprovechó para reconocer al presidente Biden su compromiso para mejorar la situación de los migrantes, como ningún otro mandatario lo ha hecho en la historia de los Estados Unidos, y destacó la conveniencia de establecer un flujo migratorio ordenado hacia Estados Unidos y Canadá. Aquí su propuesta. Deben definirse de manera conjunta objetivos muy precisos y hacer a un lado mitos y prejuicios. Por ejemplo, dejar de rechazar a migrantes cuando para crecer se necesita de fuerza de trabajo que en realidad no se tiene con suficiencia ni en Estados Unidos ni en Canadá. ¿Por qué no estudiar la demanda de mano de obra y abrir ordenadamente el flujo migratorio? Y aquí la sorpresa. Tras la conclusión de la cumbre de Estados Unidos, Canadá y México, la Cámara de Estados Unidos aprueba una reforma migratoria limitada, sí, pero es un avance. Resulta que la Cámara de Representantes aprobó este viernes en una votación de 220-213
el paquete de reforma migratoria más extenso revisado por el Congreso en 35 años, aunque todavía en una versión mucho más reducida de lo que se ha venido exigiendo por parte de los proponentes y de las organizaciones civiles. Si la disposición es aprobada por el Senado tal como está, la medida de migración en el proyecto de la ley permitirá a las personas indocumentadas presentes en Estados Unidos desde antes de 2011 y durante 10 años de autorización de trabajo, pero sin alcanzar la meta inicial de ofrecerles todavía un camino a la ciudadanía. La iniciativa de ley, que aún deberá sortear el voto del Senado, ha salido adelante en la Cámara Baja a solo unas horas de que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador hiciera una defensa de la comunidad migrante sin papeles. Y la 2, durante su encuentro con el mandatario mexicano en la Casa Blanca, el presidente estadounidense Joe Biden ofreció a nuestro país un trato de iguales, de pares, no de vecinos o de amigos del sur, como antes se acostumbraba a decir. Es Joe Biden en voz de una traductora. Y ahora, durante mi presidencia, siempre dije que no iba a ser la política de buenos vecinos, sino la política de iguales, en pie de igualdad. Mr. President, we no longer use language like our friends from the South. You are an equal, we're equal countries, and that's what I like about you. Y en realidad, señor presidente, ya no usamos expresiones como nuestros amigos del sur, sino que estamos hablando de nuestros pares. Nuestros países están en pie de igualdad. Eso es lo que me gusta. I believe it's a different and emerging relationship that is one born out of mutual respect. Y en realidad es una nueva una relación emergente que se basa en respeto mutuo. La 3, el primer ministro canadiense Justin Trudeau, durante el encuentro de los 3 jefes de Estado de América del Norte, destacó por su parte la necesidad de concentrarse en la recuperación económica después de la caída provocada por la pandemia y en trabajar en la economía integrada de Norteamérica. Es Justin Trudeau, también en voz de una traductora. Nuestra gran prioridad, por supuesto, es finalizar el COVID-19 y concentrarnos en una recuperación económica, fortalecer las cadenas de suministro, y tenemos que la economía integrada de toda Norteamérica produzca empleos y trabajos para todos los 3 países. Esto tiene que basarse en un tratado de libre comercio que proteja los derechos de todo el mundo y continuemos trabajando entre la clase climática. La 4, y sobre la trascendencia de esta cumbre entre López Obrador, Biden y Trudeau, hablé esta mañana con la doctora Leticia Calderón Chelius, una reconocida internacionalista del prestigioso Instituto Mora y una especialista, ella, en relaciones México-Estados Unidos. Bueno, y la pregunta obligadísima es una primera impresión. ¿Cómo calificarías esta cumbre del día de ayer? Hubo encuentros también bilaterales, pero obviamente el espacio estelar, digamos, a nivel diplomático y de negociación, fue la cumbre entre los 3. Pero en fin, lo que nos quieras decir sobre la jornada de ayer, Leticia. Sí, pues mira, un evento muy importante porque recordamos, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, que no se había dado de nuevo este encuentro importante entre los 3 países, los 3 gobiernos, y bueno, salvo Trudeau, que ya repite, porque estaba ya en el poder desde hace 5 años. En este caso, pues, tanto Biden como López Obrador están por primera vez en esta cumbre. Muy interesante, digamos, el nivel de intercambio, toda esta parte protocolaria. Bueno, ese es un nivel que era obligado y que me parece que rompe ya una dinámica que se había establecido. Se comprometen a reunirse el año próximo y yo creo que eso puede generar ya una acción, digamos, para mover cosas. Ahora, de lo que se estaba discutiendo, creo que salen cosas importantes. Una es lo que está, digamos, en la disputa más fuerte, que en realidad es entre Canadá y Estados Unidos, por algunas controversias que tienen en términos, sobre todo, de algunos túneles y de algunas cuestiones también con el tema de la energía, el tema de la electricidad y de los subsidios que se van a dar a los automóviles eléctricos que se van a empezar a vender más, pues, ¿no? Que es la apuesta. Entonces, ese tipo de controversias sobre los pagos que se harán o no se harán, creo que está atrás de la disputa fuerte de esta cumbre, que no lo vemos nosotros tanto porque pues nos enfocamos más a la parte de México, pero me parece que está ahí y hay que darle seguimiento. Ahora,
de la parte de lo que dijo López Obrador, que fue interesante. Uno, se repitió un tema que es central y vuelve a citar, digamos, que es China, Ricardo. Menciona a China como un competidor importante que Estados Unidos y Canadá, incluyéndose a México, deberían considerar por el potencial económico y el desarrollo que ha tenido los últimos 30 años y que se está, digamos, ya equiparando a esta región, y que lo que él propone es tenerlo en atención y competir como bloques. Entonces, es importante. ¿Por qué? Porque hoy hay miles de buques chinos a la espera de poder descargar sus mercancías en Estados Unidos, lo que está impactando enormemente en la inflación en Estados Unidos, y pues de pasada eso nos afecta a nosotros mucho, justamente en lo que ya sabemos también, que es el anuncio del aumento de la inflación en nuestro país, ¿no? O sea, todo pega, todo rebota. Entonces, esa mención es como haber puesto ahí, digamos, la bombita en la mesa, ¿no? O sea, China está ahí enfrente. Si no nos preparamos, esto va a empezar a tener más impacto, pero ni siquiera tenemos que esperar mucho, aunque habla de 20 años, sino que está ahí en los buques de ustedes, ¿no? A la espera de, digamos, de una relación, pues, ahí solamente Estados Unidos con China. Y entonces, en ese sentido y con ese argumento, López Obrador desarrolla una serie de propuestas que tienen que ver con considerar una integración no solo económica y comercial, sino, ahí te va, Ricardo, por primera vez escuchamos de viva voz de un presidente mexicano incluir el tema migratorio en el debate a este nivel, ¿no? Mencionarlo tal cual, no de pasadita, no como una sugerencia, sino decir, estos países, y sobre todo en México, tiene algo que no tienen Estados Unidos y Canadá: población joven. Y esto influye en que son países que tendrían que reconocer, dice López Obrador, pero te lo sumo yo, pues, que claramente necesitan población para sus economías, y eso hace que mantengan un tipo de flujo, pero al mismo tiempo, pues, esta cuestión de la indocumentación, que es muy costosa para las personas, emocional y en términos de vida y todo lo que ya sabemos. Entonces, coloca ahí un tema, y eso creo yo que sí hay que decirlo con todas sus fuerzas, porque es un tema que siempre ha estado en el aire, pero nunca dicho en la agenda de los intercambios comerciales, porque se ha eludido, pues porque es un tema controversial, obviamente, y va a generar controversia claramente. La 5. A casi un año del inicio de la Estrategia Nacional de Vacunación, México superó los 130 millones de dosis aplicadas contra el COVID-19, por lo que el 84% de la población de mayores de 18 años ya recibió al menos una dosis. Pese a estos datos, en las últimas 24 horas se reportaron 3.915 nuevos casos de contagio, con un total de 3.854.000 desde que inició la pandemia. Los decesos se elevaron en 356, con un acumulado de 291.919 personas fallecidas. La mayoría de los contagios se concentran en Baja California Sur, Sonora, Coahuila y Ciudad de México. Hoy inició el preregistro de adolescentes de 15 a 17 años en el sitio mivacuna.salud.gov.mx para que reciban el biológico de Pfizer. Por cierto, este viernes la Agencia Europea del Medicamento aprobó el posible uso de emergencia de la pastilla antiviral Molnupiravir de la farmacéutica Merck para tratar a pacientes con COVID-19. Se administrará por decisión de las autoridades nacionales de los países de la Unión Europea antes de que se autorice su licencia oficial. Muy buena noticia, en principio. Pero mientras tanto, recuerden que es muy importante seguirnos cuidando porque el coronavirus se mantiene activo entre nosotros. La 6. Se fortalece la seguridad ciudadana en la Ciudad de México sin distingos partidistas como un nuevo instrumento para salvaguardar la integridad física y el patrimonio de la gente. El gobierno de la ciudad trabajará estrechamente con las 16 alcaldías para acotar los ilícitos en la capital, por lo que los gabinetes de seguridad se llevarán a cabo en las demarcaciones políticas de la Ciudad de México. Este viernes se llevó a cabo la primera reunión en la alcaldía Álvaro Obregón con presencia de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y la alcaldesa Lía Limón.
se dejó muy claro ahí que se aumentará la vigilancia en las zonas de mayor incidencia delictiva, incluso con elementos de la Guardia Nacional en caso de ser necesario. Claudia Sheinbaum dijo que se fortalecerá la lucha contra el robo a transporte público y a transeúntes, así como los delitos contra las mujeres. El próximo lunes se llevará a cabo el Gabinete de Seguridad en la Alcaldía Azcapotzalco. Las 7. Para continuar con este tema, en la Ciudad de México, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que se ha logrado una disminución general en los delitos de 46%. Será en la Ciudad de México, es decir, los ilícitos fueron 29.582 menos que en octubre de 2020 a septiembre de 2021, en comparación con el mismo periodo de 2018 a 2019. Durante su comparecencia ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México como parte de la glosa del tercer informe de gobierno, dijo que se redujo la percepción de inseguridad en un 27%. Consideró que ese nivel de percepción es el más bajo en 8 años, pasando de 92 a 67%. Los delitos que han disminuido, según este informe oficial, son el homicidio doloso, lesiones por disparo de arma de fuego y robo en medios de transporte, casa-habitación y a transeúntes, entre otros. Adelantó García Harfuch que va por una depuración real del sistema penitenciario. Pero primero, a mejorar las condiciones laborales de los empleados. Por último, dijo que la capital del país no se va a militarizar. La 8. Arma por coronavirus en Europa. El gobierno de Austria impondrá un nuevo confinamiento a nivel nacional a partir del lunes y la vacuna contra el COVID-19 será obligatoria a partir del próximo febrero. El canciller de Austria, Alexander Schallenberg, anunció que el confinamiento durará 20 días. Solo podrán salir los trabajadores de áreas esenciales, un miembro de la familia a comprar alimentos y los menores de 12 años. Agregó que no es fácil, que es una decisión dolorosa, y reconoció que no se ha tenido éxito a la hora de atraer a la suficiente población a los centros de vacunación instalados ahí. Es el primer país de Europa que toma una decisión tan drástica en el presente año ante la pandemia por COVID-19. Alemania estudia la posibilidad también de regresar al confinamiento y sí, es una alarma apoyada en los reportes médicos y la ciencia que, por cierto, en México no deberíamos de perder de vista y observarla con seriedad, ya que muy probablemente estamos en la antesala de la 4ª ola de COVID. La 9. Y el drama profundamente humano no termina. Es como un mar incesante en perpetuo movimiento. Ayer, una nueva ola de 3,000 migrantes centroamericanos y haitianos ha cumplido la escala de Tapachula y se adentra en territorio mexicano. Son familias enteras que desafían el cansancio de hasta 1,000 kilómetros de caminata con destino inicial en la Ciudad de México. Y tal vez el intento de lo que ahora parece un imposible, el llegar a Estados Unidos, al sueño americano. Esta es la oleada subsecuente a la que ya está en camino en Veracruz y que en su principio estuvo conformada por 5,000 personas y que el clima, el hambre, las enfermedades y un cansancio brutal han venido disgregando hasta quedar en unos 400 desesperados seres humanos. ¿Dónde están los otros 4,600? Nadie lo sabe con absoluta certeza. Unos pocos han desandado el camino. Algunos intentan tramitar sus papeles para quedarse en México y obtener cualquier trabajo que les permita la sobrevivencia. Otros han estado a punto de la muerte, como los 195 que se descubrieron hacinados sin agua ni alimentos en un hotelucho de Apodaca, en Nuevo León. Tan solo de enero a septiembre de este año, México ha detectado a 190,000 migrantes indocumentados, cerca del triple que en todo 2020. Y es que la corriente de miedo, miseria y desesperación parece ser más poderosa que cualquier dolor y desgracia. La 10. El centro histórico de la Ciudad de México ha sido escenario de infinidad de relatos, leyendas y costumbres que le han dado identidad a esta ciudad que no deja de sorprendernos. Es así que la crónica de nuestro jefe de información, Juan Ayón, nos habla hoy de
los agachados a los parados. El México que sigue aquí. El centro histórico de la Ciudad de México siempre ha sido de contrastes y diferencias sociales muy marcadas. Esas diferencias se dan también en los alimentos. Puede ser desde un sencillo taco de canasta hasta una suculenta variedad a la carta en restaurantes de exquisito y refinado lujo. Esa diferencia no es nueva. Antes, en el mundo de los catrines y la gente humilde en el México viejo, era notoria y hasta grosera a la condición humana. A aquellos humildes que comían en las pobres y sencillas fondas se les llamaba los agachados. Eduardo del Río, mejor conocido como Rius, para ilustrar su crítica social y política, creó primero un cómic que era diferente a los de su época, Los Supermachos, donde Calzoncín, envuelto en una cobija, era la estrella principal. La esencia de los supermachos era terminar con el estigma de aguantador sobre las decisiones gubernamentales. Era un supermacho. Por problemas de derechos de autor, le fue arrebatada la autoría de los supermachos y publicó después Los Agachados, donde perdió a su actor principal, Calzoncín, pero su aguda crítica social perduró de 1968 a 1981. Pero no fue aquí donde se originó el término de los agachados. Ríos le dio una connotación de sumisos, aceptar sin condición lo que les hacen o les aplican socialmente, sin derecho a réplica a las decisiones de los grupos de poder. El término de los agachados viene del siglo XIX y principios del siglo XX. Así se les nombraba a los puestos de comida callejeros del centro histórico de nuestra capital. El apodo dado a esos lugares era porque no había mesas ni sillas, por lo que se comía en cuclillas. Esos lugares improvisados llamados los agachados, las cocineras acomodaban las cazuelas con los alimentos en la calle. Nunca faltaban las habas, frijoles, chicharrón, tortas de arroz, pancita, enchiladas y carnes de diferentes especies. En esos lugares se arremolinaban los desempleados, mecapaleros, arrieros, familias campesinas pobres llegadas a la ciudad. Todos, por unos pocos centavos, podían entretener su vacío estómago en cuclillas para alcanzar las pequeñas cazuelas que estaban en el suelo y que limpiaban con tortillas recién hechas. Ahí no había tenedores, cucharas ni ninguna delicadeza para comer. Algunos consideran que el origen de los agachados fue en los callejones cercanos a la calle 5 de Mayo. Habrá que recordar que a mediados del siglo XIX, en 5 de Mayo, antes de llegar al Jardín del Empedradillo, había un laberinto de calles y callejones donde se pueden mencionar el de Mecateros, de la olla y de las cazuelas. Las crónicas de principio del siglo XX nos dicen que los agachados salieron de esos callejones y se establecieron en La Merced, San Juan, el Parque de la Aguililla y Tepito. Eran tan populares que Tintán y su carnal Marcelo grabaron una canción dedicada a los agachados, tema que después grabara La Maldita Vecindad en honor al cómico mexicano. No es coincidencia. Ríos les da voz y conciencia a los desarrapados, a la gente del medio rural, a los marginados, es decir, a los agachados, a los mismos que en cuclillas y con trabajos prueban un bocado. A los pobres, a los desamparados que nunca han desaparecido, están ahí, en el México de las desigualdades. A comer pancita con los agachados, que vengo muy crudo. Ay, de todo tengo, señor. la tiene suave, muy bien calientita, con su callito sabroso y gordito, su cebollita muy bien picadita. Y así muy nostálgicos, citadinos, y también con mis cuadernos de doble raya, los malditos de la maldita. Llegamos al final del día de hoy. Y recuerden, sin embargo, que tenemos una cita de lunes a viernes en 10 a las 2 y en todo momento con nuestros contenidos completitos aquí en nuestras redes sociales y por supuesto en nuestra página rochainforma.com. Que tengan un estupendo fin de semana. Cuídense mucho, por favor. Salgan lo indispensable, nada más traten de pasarla bien en casa. Y yo los espero el próximo lunes en 10 a las 2. Hasta entonces, hasta siempre.